Hola a todos. Hoy vamos a avanzar electricidad como fuente de energía para la vida por la maestra Sara Justiniano. En la actualidad nos encontramos rodeados de diversos artefactos eléctricos como las lámparas, los relojes de batería, hornos, microondas, equipos de audio, telefonía celular, robots, computadoras y mucho más. Pero, ¿qué es electricidad? Son distintos conceptos que se dan sobre la electricidad, pero nosotros vamos a definir que la electricidad es una forma de energía que se encuentra en un sinfín de actividades de cualquier sociedad desarrollada, que se manifiesta a través de efectos físicos, efectos químicos, que tiene por objeto fundamental estudiar las cargas eléctricas de acuerdo a sus leyes y principios. Pero para entender sobre electricidad es importante que conozcamos la estructura y el concepto de átomo. Se sabe que un átomo es la unidad más pequeña posible de un elemento químico inicialmente constituido por dos partes que son núcleo y envoltura. Estructura de un átomo. El núcleo es la parte central del átomo donde se encuentran los protones, cuya carga eléctrica es positiva, y los neutrones, cuya carga eléctrica es neutra. La suma de ambos determina el peso atómico. La envoltura es la parte del átomo que se encuentran los electrones, cuya carga eléctrica es negativa, están girando alrededor del núcleo y su cantidad determina el número atómico. ¿Cómo surge la electricidad? Veremos un poco de historia. Es posible que el filósofo griego Tales de Mileto, que vivió por los años 600 a.C., ya supiera que el ámbar adquiere propiedad de atraer objetos ligeros al ser frotados. El primer estudio científico de los fenómenos eléctricos se duplicaron en los años 1600 después de Cristo por el médico británico William Gilbert, quien aplicó el término eléctrico del griego electrón, que quiere decir ámbar. Debido a esto, muchos consideraban a Gilbert como el padre de la electricidad. En 1600, un físico alemán llamado Otto Bonn construyó el primer generador estático y probó que la electricidad podía ser generada. El científico francés Charles fue el primero en distinguir claramente los dos tipos de cargas eléctricas, positivo y negativo. El condensador más antiguo, la botella de Leyden, fue desarrollado en 1745. Benjamin Franklin fue el primero en demostrar que los rayos del relámpago y el trueno son chispas eléctricas gigantescas. También hizo volar un cometa durante una tormenta. Cuando fue alcanzada por un rayo, una chispa eléctrica saltó de la cuerda al suelo. En una nube de tormenta, las fuertes corrientes de aire separan las cargas eléctricas o iones. Los iones positivos se acumulan en la parte superior de la nube y los negativos en el inferior. Los iones negativos que se encuentran en la base de la nube atraen iones positivos a las zonas del suelo situados bajo la nube. Cuando la cantidad de carga es suficiente, grande, salta una chispa. En 1879 fue verificado experimentalmente por Thomson la existencia de electrones. En la actualidad se admite la existencia de diversos corpúsculos eléctricos además de electrón, tales como el protón con igual carga absoluta. El primero negativo y los segundos positivos. Ernesto Rutherford obtuvo el premio Nobel por sus investigaciones experimentales y su desarrollo de la teoría nuclear de la estructura atómica. Tipos de energía. Existen 6 tipos de energía. La mecánica, que es la que tiene cuerpos en movimiento, como por ejemplo viento; calorífica, que se presenta en forma de calor, como estufa; luminosa, que dan luz, como la bombilla; la química, que tienen los alimentos o combustibles, hay un ejemplo el carbón; eléctrica, que es la que usan muchas máquinas para funcionar,
como los electrodomésticos, y sonora, que se produce al hablar o al tocar un instrumento, ejemplo, alarma. ¿Qué son cargas eléctricas? Se denomina cargas eléctricas a la cantidad de energía eléctrica que poseen los cuerpos. Existen dos clases de cargas eléctricas, una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa. ¿Cuáles son las dos grandes disciplinas de la electricidad? Está la electrostática, la electrodinámica. La electrostática se ocupa de estudiar cargas eléctricas en reposo, y mientras que la electrodinámica, cargas en movimiento según sus leyes y principios. ¿Todos los objetos conducen la electricidad? No todos los objetos conducen la electricidad. Los conductores eléctricos son materiales que dejan pasar fácilmente la electricidad a través de su cuerpo, sean sólidos, líquidos o gaseosos. Los semiconductores son materiales que dejan pasar la energía eléctrica con mucha dificultad, como el silicio, cadmio, germanio, etc. Y los malos conductores eléctricos son aislantes, materiales que Los malos conductores eléctricos son aislantes, son materiales que no dejan pasar la corriente eléctrica, como plásticos, no metales, gomas, etc. ¿Cómo y dónde se produce la electricidad? La electricidad que llega a nuestras viviendas es una energía transformada que se procesa por centrales termoeléctricas de la combustión del carbón o gas, o por centrales hidroeléctricas a partir del agua. ¿Qué son y cómo funcionan las centrales termoeléctricas? Se denomina centrales termoeléctricas aquellas centrales que producen energía eléctrica a partir de la combustión del carbón o gas. Una central termoeléctrica es una instalación en donde la energía mecánica necesita para mover el generador, y por tanto obtener la energía eléctrica se obtiene a partir del vapor formado al hervir el agua en una caldera. El vapor generado tiene gran presión y llega a las turbinas para que se esparzan y sea capaz de mover las mismas. Las centrales hidroeléctricas son aquellas centrales que producen energía eléctrica a partir del caudal del agua. La planta o central hidroeléctrica utiliza agua como materia prima almacenada en represas o envases elevados a una altura que se dice que posee energía potencial. Al hacer caer con gran velocidad y fuerza de esa altura, esta energía almacenada o potencial se transforma en energía cinética, que llega a una máquina llamada turbina, que la transforma en energía mecánica. La energía potencial ha sido transformada en energía cinética y esta energía mecánica. ¿Cómo se llega a transformarse en energía eléctrica? Para ello se utiliza una máquina que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, llamado alternador de la central eléctrica.